Paradigmas de la modernidad. La investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas de investigación. Se dice que hay tres tipos de investigación: explorativa, descriptiva y explicativa. La investigación explorativa es la investigación que pretende darnos una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando aún sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. La investigación descriptiva. Su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. Investigación explicativa. Consiste en aquellos trabajos que se centran en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes, o al menos de las condiciones en que ellas se producen. Este es el tipo de investigación que más profundiza en nuestro conocimiento de la realidad, porque nos explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más compleja y delicada, pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación: los métodos lógicos y los métodos empíricos. Los primeros métodos lógicos son todos aquellos que se basan en la utilización de pensamientos en sus funciones de deducción, análisis y síntesis, mientras que los métodos empíricos se aproximan al conocimiento del objeto mediante su conocimiento directo y el uso de la experiencia. Entre ellos encontramos la observación y la experimentación. Los métodos de investigación empírica conllevan toda una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto, que son accesibles a la contemplación sensorial. Los métodos de investigación empírica representan un nivel en el proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado. Métodos lógicos de la investigación científica. Método deductivo. Mediante este se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble. Primero, consiste en encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos. Si sabemos la fórmula de la velocidad, podremos calcular la velocidad de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia, parte de axiomas y definiciones. Método deductivo directo. Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. Método deductivo indirecto. Necesita silogismos lógicos, en donde silogismos es un argumento que consta de tres proporciones, es decir, se comparan dos extremos, premisas o términos, con un tercero para descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular. De su comparación resulta la conclusión método hipotético deductivo. Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso, arriba la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en un segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógicas deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se quedan comprobar experimentalmente. El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigaciones de leyes científicas y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. La inducción completa. La conclusión es sacada al estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación, es decir, que solo es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y además cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. Inducción incompleta. Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa que permita hacer generalizaciones. Método analítico. Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.
La física, la química y la biología utilizan este método a partir de la experimentación y el análisis de gran número de casos que establecen las leyes universales. Consiste en la interacción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separados para ver las relaciones entre las mismas. Método de observación. Consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. La observación científica debe ser objetiva. Ella debe estar despojada lo más posible de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos puedan verse reflejados en la información registrada. Tanto en las ciencias sociales, naturales y técnicas, la observación como método científico puede aplicarse de diferentes formas. La observación simple se realiza de cierta forma en espontaneidad por una persona de calificación adecuada por la misma, y esta debe ejecutarse de forma consciente y desprejuiciada. Observación sistemática requiere de un control adecuado que garantice la mayor objetividad, realizándose la observación de forma reiterada y por diferentes observadores, inclusive para garantizar la uniformidad de los resultados de este. Observación participativa. En ella el observador forma parte del grupo observado y participa en él durante el tiempo que dure la observación. Observación no participante. El investigador realiza la observación desde fuera, no forma parte del grupo investigado. Observación abierta, donde los sujetos y objetos de la investigación conocen que van a ser observados. Cuando se utiliza este tipo de observación, se analiza previamente si el hecho de que los observados conozcan previamente que su conducta es observada, esto puede afectar los resultados de la observación. Observación encubierta. Las personas que son objeto de la investigación no lo saben. El observador está oculto, se auxilia con medios técnicos, los que en la mayoría de los casos no son de fácil obtención. Esta investigación es más objetiva. Organización de la observación. Está determinada por muchos factores, como pueden ser tipo de objeto sobre el cual se investiga, características personales del observador, métodos, procedimientos y técnicas que se requiere para la observación, de las propiedades y cualidades del objeto a observar, medios con que se cuenta para la observación y otros. Paradigmas de la posmodernidad. Método hermenéutico. No es un simple método por oposición al científico, sino que más bien es un enfoque amplio que se plantea las condiciones en las que se produce la comprensión de un fenómeno. El carácter abarcador del lenguaje, sobre todo lo conocido, hace que para la hermenéutica la interpretación lingüística presente una importancia primordial en cualquier metodología que pretenda alcanzar conocimiento. El enfoque hermenéutico rechaza la lógica instrumental del método científico, ya que se pregunta por los fines y no solo por los medios. La hermenéutica valora el papel de las emociones, pero no por ello es una vuelta al irracionalismo romántico. Es una visión perspectivista de la realidad que estudia cómo se produce la comprensión, especialmente la comprensión de textos, sin ignorar ninguno de los elementos que se producen en ese proceso. La verdad histórica o la experiencia artística, los sentimientos o la tradición son aspectos que intervienen en la comprensión y que, según defiende la hermenéutica, no han de ser despreciados ni ignorados. Por eso, el método hermenéutico puede ser visto como una revalorización de las humanidades. La estructura del método hermenéutico es el círculo hermenéutico, concepto que constituye un lugar común en la metodología de las llamadas ciencias sociales. Gadamer toma esta noción de Heidegger y la hace la piedra angular de su filosofía. Según esta noción, la comprensión de un texto posee una estructura circular en la que el objetivo es acceder al sentido real del texto, sin dejarse llevar por ocurrencias propias ni por conceptos populares, posición, previsión o anticipación. Método fenomenológico. El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al radicalismo del objetivable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida respecto de un suceso desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. Según Husserl, es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, de la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida. En su complejidad, esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados
en torno del fenómeno. Para llevar a cabo una investigación bajo este enfoque, es indispensable conocer la concepción y los principios de la fenomenología, así como el método para abordar un campo de estudio y mecanismos para la búsqueda de significados. Conocer las vivencias por medio de los relatos, las historias y las anécdotas es fundamental porque permite comprender la naturaleza de la dinámica del contexto e incluso transformarla. Método etnográfico. La etnografía se enfoca en la descripción e interpretación de un grupo social o cultural, considerando sus características en común, basadas en aspectos como lenguaje, costumbres, residencia, relaciones sociales, comportamiento y creencias políticas o sociales. Todos los elementos son observados y examinados por el investigador que está inmerso en la vida cotidiana de este grupo, de manera que puede ir comprendiendo la conducta individual y grupal que prevalece, para después reunir, ordenar y clasificar y seleccionar los datos obtenidos, agrupándolos en modelos, categorías o relaciones, según el enfoque de estudio. Método biográfico. Se dirige a mostrar el testimonio subjetivo de una persona en el que se recogen tanto los acontecimientos como las valoraciones que esta persona hace de su propia existencia. La investigación biográfica es esencialmente la descripción fenomenológica que exige de 4 habilidades en el investigador: observar, escuchar, comparar y escribir. En este método se emplean documentos personales que poseen valor afectivo o simbólico. Para el sujeto, autobiografías, diarios personales, correspondencia, fotos, videos y objetos personales obtenidos por el investigador a través de las entrevistas. Etapas del método biográfico. En este se encuentra en la etapa inicial, transcripción y registro, análisis e interpretación, presentación y publicación de los relatos biográficos. Método investigación acción participante. La investigación de acción participativa es un enfoque de investigación en comunidades que enfatiza la participación y acción. Busca entender el mundo tratando de cambiarlo en colaboración y siguiendo la reflexión. Esta enfatiza la investigación colectiva y la experimentación basada en la experiencia y la historia social. Busca entender el mundo con objetivos de cambio social. Una alternativa al positivismo en la ciencia, esta larga tradición hace hincapié en principios de investigación colectiva y experimentación basados en evidencia e historia social. Investigación porque es un conjunto de procedimientos técnicos que buscan adquirir un conocimiento que sea de utilidad para la población, a fin de que pueda actuar sobre la realidad social en la que está inserta. Es acción porque permite que la población involucrada tenga un conocimiento más sistemático y profundo de su situación particular y así pueda actuar eficazmente en su transformación. Es participativa porque supone una colaboración en el trabajo de los investigadores sociales y la gente involucrada. La portada. La portada indica la entrada al grupo y puede referirse a la página que antecede a los libros o revistas, donde se indica su título, autor y datos de impresión. En trabajos prácticos de investigación o monografías, la portada coloca el principio del trabajo, debe contener el tema a abordar o título, los nombres o datos del autor, la institución en la que se realizó y el nombre del tutor o guía del trabajo y la fecha en la que se realizó el proyecto. Introducción. La introducción es la parte inicial de un texto, ya sea un ensayo, un libro, una monografía, un artículo. En esta primera parte se sitúa el texto en un concepto determinado y se suele expresar un resumen de lo que será explicado o desarrollado en el cuerpo del texto. En la introducción, el lector se familiariza con el tema. La introducción corresponde a la acción y efecto de introducir algo o introducirse en algo. En un texto científico, técnico o de divulgación, es probable que la introducción tome otros nombres como resumen, síntesis o prefacio. La introducción siempre procede al capítulo 1. Luego de la introducción se desarrolla el cuerpo del texto, también llamado desarrollo, y finalmente el desenlace, fin o conclusión, dependiendo del tipo de texto del que se trate. Título 1. El problema. Planteamiento del problema. Consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Durante la redacción es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos o cifras provenientes de estudios anteriores. Al plantear el problema se recomienda dar respuestas a las siguientes interrogantes.
cuáles son los elementos del problema, datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo, cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema, cuál es la situación actual, cuál es la relevancia del problema. Justificación de la investigación. Es la exposición de razones por la cual se realiza un trabajo de investigación, ya que toda investigación debe realizarse con un propósito definido. Debe explicar por qué es conveniente la investigación y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. Objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación son metas que se trata el investigador en relación con los aspectos que se desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o producto de labor investigativa. En cuanto a su redacción, los objetivos traducirán en forma afirmativa lo que expresaban las preguntas iniciales. Para ello se hará uso de verbos en infinitivo, por ejemplo, conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, diagnosticar, etc. Los objetivos de investigación no deben confundirse con las actividades o procesos implícitos en el estudio. Objetivo general. Suele haber uno solo, pues engloba la totalidad de una investigación o un proyecto y es la meta primordial a alcanzar. Esa hacia lo que contribuyen todos los esfuerzos de una organización y es la sumatoria de todos los objetivos específicos. Objetivos específicos. Son aquellas metas que detallan los procesos necesarios para la realización del objetivo general. De esta forma, los objetivos específicos sirven como una guía de la manera como será abordado el trabajo. Los objetivos específicos deben presentar en detalle las metas del proyecto. Así se relaciona el objeto estudiado con sus particularidades y se identifican los pasos a seguir para cumplir el objetivo general. Alcances y limitaciones de la investigación. Los alcances son aquellos que nos indican con precisión qué se puede esperar o cuáles aspectos alcanzaremos en la investigación. Por otro lado, las limitaciones nos indican qué aspectos quedan fuera de su cobertura. Las limitaciones jamás se refieren a las dificultades de realización, como muchos creen, sino a los límites o fronteras hasta donde llegan las aspiraciones de la investigación, siempre por referencia a los objetivos. Capítulo 2. Marco teórico. Antecedentes de la investigación. Hacen referencia a los estudios previamente realizados, tesis, trabajos de grado, artículos e informes científicos, y trabajos en ascenso que están relacionados al problema planteado. Es decir, son investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el proyecto en el que trabajamos, pero no debe confundirse con la historia del objeto en cuestión. En este punto es necesario señalar los autores, años en que se realizan los estudios, objetivos y principales hallazgos y aportes de lo mismo. Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en áreas determinadas y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones. Su importancia radica en que si no se realiza la investigación previa o no se tienen los datos resumidos, para cuando sea necesario se puede correr el riesgo de repetir trabajos anteriormente realizados, olvidar lo generado por cada autor y buscar soluciones que anteriormente no fueron encontradas. Bases teóricas se refieren al desarrollo de los aspectos generales del tema. Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los contenidos que integran la temática tratada o de las variables que sean analizadas. Bases legales. Son aquellas leyes, reglamentos o normas en las cuales se sustentan jurídicamente el proyecto o la investigación que se va a realizar. De acuerdo a la definición anterior, las bases legales son todas aquellas leyes las cuales deben guardar una relación con la investigación de estudio. Los artículos deben ser copiados tal como son y como último objetivos parafrasearlos con la relación que tiene con la investigación. Es importante que se especifique el número de artículo correspondiente, así como una breve paráfrasis de su contenido a fin de relacionarlo con la investigación a desarrollar. Para mejorar comprensión a la hora de elaborar las bases legales, es recomendable utilizar la pirámide de Kelsen, la cual es una formulación doctrinal que representa el imperio de la ley. Hipótesis.
Una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque aún no haya podido probarse y que por lo tanto constituye una especulación o una conjuntura de trabajo, carente de confirmación o de refutación mediante la experiencia. La hipótesis puede plantearse con mayor o menor basamento en la real, pero sirve como un primer paso en la investigación, la cual buscará demostrarla o refutarla. Esto, sin embargo, deberá hacerse mediante evidencia empírica o mediante una argumentación sustentada, dependiendo de si estamos ante una investigación cuantitativa o cualitativa. Operacionalización de variables. Es una definición operacional a través de la cual se puede señalar el instrumento por medio del cual se hará la medición de las variables, es decir, en él se determina cómo se van a medir las variables. Además, construye una abstracción articulada en palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. Definición de términos básicos. Es la aclaración del sentido en las que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema, siendo importante aclarar que este contenido solo los vocablos o expresiones inmersas en el problema. Capítulo 3. Marco metodológico. Tipo de investigación. La investigación es el conjunto de métodos que se aplican para conocer un asunto o problema en profundidad y generar nuevos conocimientos en el área en el que se está aplicando. Se trata de una herramienta vital para el avance científico, porque permite comprobar o descartar hipótesis con parámetros fiables de manera sostenida en el tiempo y con objetivos claros. Delimitación del ámbito de la investigación. Se refiere a enfocar en términos concretos el área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites, es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande, de difícil solución, a una realidad concreta y fácil de manejar. Población y muestra. Se define la población como el conjunto de todos los individuos, objetos, personas, eventos, etc., en los que se desea estudiar el fenómeno. Estos deben reunir las características de lo que es el objeto de estudio. Validez y confiabilidad del instrumento. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grupo de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. Instrumentos y técnicas de recolección de datos e información. Los instrumentos de recolección de datos son, en principio, cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Técnicas de análisis de datos. En este apartado se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos o respuestas que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación. Si fuera el caso, además se definirán las técnicas lógicas o estadísticas que se emplearán para descifrar lo que revelan los datos recolectados. Capítulo 4. Descripción de los resultados. Es en la cual se da a conocer la estructura del reporte técnico de investigación y algunos criterios para la redacción y presentación. Tiene estrecha relación con la metodología planteada en el capítulo 3 del proyecto de investigación. Aquí se presentan las tablas diseñadas por el investigador y contenidas en el marco metodológico. En ellas se muestran los resultados obtenidos en el proceso experimental. Deben mostrarse los resultados cuantitativos, su interpretación cualitativa y cómo se verifica el cumplimiento de los objetivos y de las hipótesis planteadas, con el apoyo de cuadros organizados según categorías e inclusive gráficos si se han utilizado encuestas. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado, constituye la última parte del contenido de la tesis y representa el discurso de cierre de la misma.
Por ello, esta debe contener los elementos necesarios y suficientes para dejar claros los resultados obtenidos en el trabajo, el procedimiento seguido para su desarrollo, el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos y en general. Debe dejar claridad en el lector de las características generales de la investigación realizada. Las recomendaciones constituyen un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación. En algunos casos, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de la otra. Este apartado de la tesis es aquel donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originaron durante el proceso de realización del estudio y que no se incluyeron como parte del texto final. Referencias bibliográficas. Son el conjunto de datos el cual nos describen de una forma detallada el documento del cual se ha obtenido la información, permitiendo así su fácil identificación. Igualmente generan citas en los documentos de trabajo con un formato normalizado.